En nombre de Libertad y Progreso, queremos darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí hoy en la presentación del libro La clave es la libertad, de Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. Agradecemos especialmente a la Fundación Naumann, que siempre nos acompaña y nos apoya en estos eventos. También al Paseo La Plaza, a Unión Editorial, a Bodega Séptima y a SAR Catering. La agenda de hoy comenzará con unas palabras de bienvenida del profesor Lars André Richter, representante de la Fundación Naumann en Argentina. A continuación, el doctor Alberto Venegas Lynch hablará sobre el libro La clave es la libertad. El doctor Venegas Lynch es presidente del Consejo Académico de Libertad y Progreso y uno de los mayores referentes del liberalismo. Le sigue Agustín Echevarne, economista, profesor universitario, miembro de la mesa directiva de RELIAL y miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Agustín es también autor de numerosos artículos y, como muchos sabrán, ejerce una gran influencia en la opinión pública a través de redes sociales y medios. Durante la presentación habrá personas del equipo retirando sus preguntas por escrito. Estimamos finalizar la presentación a las 20:15 horas, así que no se preocupen, van a llegar al partido. Y luego habrá un vino de honor en el foyer, mientras Agustín también va a estar firmando libros. Y para los que no tengan aún su libro, lo pueden encontrar en la entrada de la sala o se pueden contactar con las personas del equipo de Libertad y Progreso. Pido un fuerte aplauso y los dejo con el doctor Richter. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muy buenas noches. Soy el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Argentina, con la responsabilidad de 4 países, no solamente Argentina, pero también Uruguay y Paraguay y Brasil, Mercosur. Hay buenas noticias en este sentido, este acuerdo de un mercado libre entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, la Fundación Friedrich Naumann es una organización alemana que dedicarse en educación política, fortalecer democracia y pluralismo y el Estado de Derecho y derechos humanos. Fundación fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania del Oeste, para fortalecer la democracia y la libertad y el libre mercado. Porque eso fue un concepto relativamente exitoso, la Fundación decidió de exportar este concepto y ahora tenemos oficinas en más o menos 40 países mundialmente y algunas aquí en América Latina y entre otros la oficina aquí en Buenos Aires, que fue abierto hace 36 años ahora. Bueno, para mí es un gran honor de estar aquí, pero al mismo tiempo es un gran desafío de hablar 2 minutos, 3 minutos quizás sobre un libro que tiene una perspectiva muy especial, porque es un libro, no es un gran libro, pero es un libro muy intensivo y es un libro que dedicarse a preguntas muy fundamentales de la humanidad, y eso es una cosa que me impresa mucho. Y eso es, estamos viviendo en un tiempo
donde o cuando la atención es más y más corta y se puede decir cosas principales, cosas esenciales, digamos, en un minuto o menos que un minuto y con 1800 letras. Y bueno, para mí es una buena noticia cuando alguien escribe un libro. Y segunda buena noticia es que, bueno, es un libro otra vez sobre cuestiones muy, muy fundamentales, con una perspectiva histórica. Eso es una gran cosa. Y bueno, última buena noticia, voy a importar este libro a Alemania en los días que vienen, porque tengo que hacer una viaje y bueno, tengo 14 horas en el avión y mi intención es de leer este libro. Quizás 14 horas no es suficiente, pero dos veces 14 horas, porque lamentablemente es muy difícil en un día ordinario de buscar el tiempo para leer, no solamente para escribir, pero para leer. Y bueno, para mí es muy importante. Muchas gracias por aquí está la copia. Esta copia va a acompañarme a Alemania esta semana. Y muchísimas gracias para su atención y que disfrutamos este evento. Gracias. Antes de referirme al libro que me ha sido encomendado de Agustín, me quiero referir a la persona de Agustín muy brevemente. Creo que es un ejemplo extraordinario de las personas que siguen el adagio anglosajón de put your money where your mouth is, en el sentido de no simplemente decir que estamos frente a una batalla cultural, estamos en un problema de ideas, sino de dedicarse tiempo completo a esto. Agustín, como seguramente todos ustedes saben, ha hecho una carrera empresaria notable, muy exitosa, y dejó todo para esta batalla cultural. También creo que hay que subrayar de Agustín su nobleza como persona. Yo lo conocí a Agustín antes de Libertad y Progreso, pero en Libertad y Progreso he podido detectar y he podido hacer zoom a la personalidad de Agustín en muy diversas ocasiones y, como digo, se caracteriza por su nobleza, por su generosidad, por su desprendimiento, por su bondad. Y dentro de este contexto de la nobleza, Agustín ha hecho esfuerzos, creo, muy valiosos para terminar con estas lamentables y bochornosas rencillas entre liberales. Creo que Agustín ha sido un espíritu conciliador. Cuando digo del bochorno de las rencillas liberales mezcladas con envidias y mezcladas con una serie de otras características, me estoy refiriendo a aspectos que no creo, y seguramente todos ustedes comparten, que ninguno de los liberales debemos de renunciar a nuestras ideas, nuestros principios, nuestras formas, nuestros estilos. No se trata de renunciar, se trata de no utilizar lenguajes y utilizar procedimientos que están reñidos, me parece, con las buenas costumbres. Yo quiero en ese sentido subrayar un libro de mi querido amigo Carlos Sabino que se llama Todos nos equivocamos. Tenemos que subrayar eso también, no podemos actuar como si tuviéramos la precisa
tenemos, y nada menos que dentro del contexto liberal, que es un proceso evolutivo, que está siempre en ebullición, tenemos que darnos cuenta que las cosas que nosotros mismos escribimos, si las leemos posteriormente, decimos, ¿por qué no pusimos más énfasis en esto o en aquello? ¿Por qué no cambiamos este concepto por el otro concepto? Como decía, creo yo, es interesante marcarlo, Borges citándolo a Alfonso Reyes, como no hay texto perfecto, como no hay tal cosa como un texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Entonces yo creo que tenemos que tener ese espíritu y además, como todos ustedes saben, hay otros blancos mucho más importantes que entre nosotros los liberales teniendo ciertas rencillas. Quiero también destacar que aquí está presente a la socia principal de Agustín, que es María Noel, y quiero aprovechar también hacer un breve recuerdo del padre de María, Martín Noel, con quien yo tenía una estrecha relación, como todos ustedes saben, una excelente pluma, ha escrito y ha producido notables ensayos y artículos, escribiendo principalmente en la sección Cultura de La Nación. Ahora, en esta batalla cultural me parece importante también poner énfasis en que, y no me quiero poner peyorativo con los políticos, pero los políticos son cazadores de votos en última instancia. Tienen que detectar qué es lo que la opinión pública o los segmentos de la opinión pública a quienes están dirigidos, qué es lo que reclaman, qué es lo que demandan, qué es lo que requieren. Porque si un político se sube a la tribuna y empieza a pontificar en sus ideas personales, con total independencia de lo que el mercado electoral reclama, está perdido como político, tiene sus días contados como político. Es la posición inversa del intelectual, es la posición inversa del profesor. Si un profesor asume la cátedra y primero quiere investigar qué es lo que quieren oír sus alumnos, está perdido como profesor. Ahora, el corrimiento del eje del debate, igual que cuando se tira una piedra en un estanque en círculos concéntricos, va abarcando áreas cada vez mayores y en el centro y en esos cenáculos son ideas que, como decía John Stuart Mill, las buenas ideas siempre pasan por 3 etapas, que es la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces hay que tener paciencia en estos procesos. Voy a elaborar más en otro momento y en otra oportunidad sobre esto que voy a decir ahora, pero me parece que es importante entender que enfrente nuestro tenemos 3 grupos de personas. Uno, los obcecados, los ideólogos, y la palabra ideología es una palabra soez, significa estar cerrado, el liberalismo es la antiideología. Están aquellos oportunistas que no les importa en realidad cuáles son las ideas, los valores y los principios, porque son oportunistas precisamente, pero hay un tercer grupo que son personas de buena fe, honestos intelectuales, que quieren lo mismo que nosotros los liberales, solo que piensan que los medios son otros. En ese sentido, creo que es importante hacer nuestros deberes, pulir nuestros mensajes, y como tendemos a ser más benévolos con nosotros mismos que con el prójimo, cuando decimos, en lugar de decir ¿por qué diablos la gente no entiende lo que estamos diciendo?, es mucho mejor decir ¿por qué soy tan inepto para pasar ese mensaje? Entonces calma los nervios y ayuda a hacer los deberes. Tengo pendiente un libro que no he escrito, pero que tengo en mente, que es gente que ha pasado, que ha mutado desde el socialismo al liberalismo, desde marxismos extremos, diría yo, al liberalismo, y que me interesa saber, en interés propio, cuáles son las ideas, los autores, la bibliografía que los atrajo
para estar en esa posición y cuáles son los autores y la bibliografía que les permitieron hacer el clic. Y uno de los autores que siempre citan, estando del lado socialista, es Antonio Gramsci, que tiene una frase que he citado mucho y que tiene toda la razón del mundo, el marxista Antonio Gramsci, y es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Con Agustín alguna vez hemos hablado, y tal vez podemos hacer algún brainstorming en Libertad y Progreso, en cuanto a que necesitamos, creo, psicólogos, tal vez no personalmente, aunque también podemos necesitarlos personalmente, pero para quebrar la barrera emocional que viene antes de la parte argumental, digamos. Especialmente en gente que considera que está en ámbitos sublimes, y efectivamente están en ámbitos sublimes, poetas, escritores, escultores, sacerdotes, que tenemos que buscar la manera de lograr estos objetivos. Ahora, en el libro de Agustín, Agustín encara, me parece, una formidable pesquisa muy ambiciosa que va desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días y proyectando en el futuro, aunque hace hincapié especialmente en los últimos 200 años. Subraya, y me parece que todos tenemos que tener en cuenta esto cuando se habla de pobreza, en fin, que todos venimos de las miserias más brutales, cuando no del mono. Todos venimos de brutos. Los procesos son procesos evolutivos. No depende ese proceso evolutivo para mejorar y para progresar de los recursos naturales, ni depende de los climas, ni depende de ese estereotipo que se ha dado en denominar raza. Spencer Wells, el biólogo molecular de Stanford y Oxford, ha explicado muy bien en su libro The Journey of Man que el concepto de raza, como digo, es un estereotipo, que en realidad los aspectos exteriores que tenemos son consecuencia de procesos climáticos y geográficos. Todos venimos de África, por eso me llama la atención cuando los americanos de color se dicen afroamericanos. Yo soy afroargentino, todos venimos de África, incluso los llamados pueblos originarios, no son originarios, son los primeros inmigrantes en todo caso. Entonces, si no es la raza, no es el clima, no son los recursos naturales, ¿qué es? Es de las cejas para arriba el tema, es de las estructuras neuronales, es un tema de ideas, es un tema educativo. Y he visto, y ustedes han visto, que ha habido varios, sobre todo periodistas, pero distintos autores, no quiero hacer cosas ad hominem, así que no los menciono, pero que han hecho evoluciones interesantes desde la izquierda y se llaman a sí mismos liberales de izquierda. Acá hay una contradicción enorme, porque dicen que son partidarios de las libertades políticas, de los marcos institucionales, pero no del uso y la disposición de cada uno. Ahora, ¿qué diablos son los marcos institucionales? Los marcos institucionales es el continente. ¿Y para qué es el continente? Para proteger el contenido. ¿Y cuál es el contenido? El uso y la disposición de cada uno. Si el continente no es para proteger el contenido, queda en el vacío, no tiene sentido. Ahora, Agustín explora muy diversas avenidas. Yo voy a mencionar 4 o 5 puntos centrales en este libro y me voy a detener en uno muy especialmente. Tengo que tener en cuenta que esta no es una conferencia, sino una presentación de un libro, así que I must not get carried away, digamos, tengo que controlarme. Pero los puntos que señala Agustín son los siguientes. Primero, el concepto de competencia perfecta. Hace un análisis muy interesante de este concepto que Hayek ha mostrado que en realidad la competencia perfecta es una contradicción en los términos, puesto que donde uno de los elementos o supuestos, como se sabe, de ese modelito es
el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes. Y si hay el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, lamentablemente este modelo se sigue enseñando en facultades de ciencias económicas, no hay arbitraje, no hay empresario, por lo tanto no hay competencia. Es un punto que desarrolla muy bien Agustín. Ahora, en el contexto de los temas que analiza Agustín, hace una serie de cuadros y de gráficos mostrando la evolución de la especie humana y más concretamente la evolución de los recursos y de la riqueza, de la producción de riqueza. Y en este sentido, Agustín tiene el cuidado de señalar que si simplemente se ven esos cuadros y se ve el progreso en los últimos 200 años, es inmediato casi que un estatista diga tan malo no es el socialismo, puesto que hemos tenido socialismo durante buena parte de ese periodo. Entonces el punto es, como diría Rodríguez Brown, a pesar del gobierno y merced a islotes de libertad es que se han producido esas modificaciones. Luego Agustín, otro punto que hace que me parece de gran relevancia es su crítica al nacionalismo y a la xenofobia que lamentablemente hoy está muy arraigado en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente en Estados Unidos, el baluarte del mundo libre, con las guerras comerciales y las cuestiones xenófobas y el mal llamado proteccionismo, que como todos ustedes saben seguramente desprotege especialmente a la gente más necesitada, hace una crítica de eso, a lo cual tal vez podríamos agregar el concepto moderno actual de antes de ayer llamado de apropiación cultural. Esto es, como ustedes saben, en México hay una demanda a Carolina Herrera por haber adoptado en sus atuendos colores que eran según los demandantes de los indígenas y por lo tanto no corresponde. Si tomamos al pie de la letra la idea de la apropiación cultural, es el derrumbe más absoluto del concepto de cultura, puesto que la cultura es un proceso de donativos y de recibos, un tejido permanente de donativos y de recibos. La cultura alambrada es la anticultura, es el alarido del salvaje y del troglodita, digamos. Hace un análisis, Agustín, también muy interesante sobre el marxismo. Y yo quisiera poner una nota a pie de página acá con respecto a Marx. Y hay una conjetura muy plausible, me parece, y es la honestidad intelectual de Marx. ¿En qué sentido la honestidad intelectual de Marx? Marx publicó el primer tomo de su obra más conocida en 1867, y según nos cuenta Engels en la introducción de los otros dos tomos, 20 años después de la muerte de Marx y 30 años después de la primera edición en 1867 del primer tomo, Marx, que tenía 49 años, que era un escritor muy prolífico, cuando apareció la teoría subjetiva del valor de Karl Menger en 1870, nunca más publicó nada. Ni siquiera publicó esos dos tomos que ya tenía redactados. Publicó una discusión en el programa Gotha con Lasalle, publicó un folleto de la Comuna de París, pero digamos nada relevante, ninguna otra cosa. Así que me parece importante subrayar esa conjetura. También Agustín señala en los capítulos 7 y 9 el tema laboral y el tema monetario. Yo acá relato esta anécdota. Cuando yo fui becado en el año 68 a FEED, Foundation for Economic Education, Hans Sennholz, uno de los profesores, me convenció de la inutilidad y de la inconveniencia de la banca central. Yo fui a esa beca para trabajar en mi primer doctorado. Me convenció de eso, primero me pareció una idea bastante chocante, y cuando vine a Buenos Aires en ese año, en mi primera cátedra, que asumí en el año 68, tengo 50 años de tomar exámenes, cátedra de finanzas públicas,
desarrollé esa idea que era muy mal recibida en los medios en general, en la gente y en los medios académicos. Ahora, después de 50 años, veo con gran satisfacción que hay varios que aparecen mostrando la inconveniencia y la inutilidad de la banca central. Puesto que digo, en una digresión muy rápida, los banqueros centrales, por más que sean los más probos y los más honestos del universo, solo pueden decidir entre uno de tres caminos: a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la base monetaria. Cualquiera de las tres cosas que decidan van a estar alterando los precios relativos. O sea, el Banco Central no puede no meter la pata. Y si es independiente del Parlamento, del secretario del Tesoro, del ministro de Economía, va a cometer errores independientemente, si tiene las facultades de ser Banco Central y el curso forzoso. El segundo punto es el punto laboral, que también recuerdo que en el mismo año, en el año 68, yo era asesor económico de la Bolsa de Comercio, era presidente Alberto Servente, y me convocó para dar un seminario donde yo criticaba las llamadas conquistas sociales como algo que arruinaba a la gente más necesitada y a la gente que necesitaba trabajar. Mi mujer, que debería estar acá y no sé qué diablos pasa, pero no llega. Está ahí. Bueno, menos mal. Bueno, mi mujer me cuenta que en ese seminario que yo dictaba sobre el tema de las conquistas sociales, muchos o varios de los participantes se refirieron de una forma muy poco cortés a mi madre. Ahora también me alegro que se ponga énfasis en la necesidad de articular los mecanismos y las políticas necesarias para tener libertad en el mercado laboral y dejar de lado las concepciones musolinianas y las patotas sindicales y todo lo que rodea a esto. Ahora, el punto central, estos son los puntos marginales que quiero hacer, y quiero hacer un punto central, que es el tema de la educación. Agustín, en el prefacio, dice que en materia educativa el papel del Estado es fundamental, aunque subsidiario. Esto contradice abiertamente a los mismos autores que cita Agustín, que son Mises y Rothbard. Mises, en un libro que tuvo dificultad con sus editores estadounidenses, el libro en alemán se llamaba Liberalism, no lo dejaron poner ese nombre y se tradujo como The Free and Prosperous Commonwealth, y Educación Libre o Compulsiva de Rothbard. Ambos sostienen que el aparato estatal, las botas y la fuerza no tienen nada que hacer en el terreno educativo. Y mucho menos, diría yo, agregar esto de subsidiariamente. Quiero detenerme un minuto en este absurdo principio de la subsidiariedad. Las funciones del gobierno nunca son subsidiarias, son siempre principales. No está mirando atrás de una cortina a ver si hacen rabanitos, y si no hace el mercado rabanitos, lo subsidiariamente lo hace el gobierno. Son funciones principales de proteger los derechos de los individuos. Y en el capítulo 8 dice Agustín que la tarea del Estado es colaborar con los padres en el financiamiento. Acá tengo otra discrepancia con mi querido amigo Agustín. Creo que el aparato estatal, es decir, los vecinos por la fuerza, no tienen nada que hacer en esta financiación. Y no es que Agustín esté sugiriendo mantener y mucho menos incrementar la intervención estatal en materia educativa. Muy lejos de eso. Lo que está sugiriendo es correr el eje, salirse del tema estatal en materia educativa a través de vouchers, es decir, créditos educativos. Es decir, en lugar de financiar y subsidiar la oferta, subsidiar la demanda. Y acá me quiero detener en este punto porque me parece muy crucial. Armen Alchian, el célebre profesor que su libro University Economics ha sido usado en casi todas las cátedras de economía en departamentos de esa área en las universidades de la Ivy League, ha hecho trabajos en colaboración con Harold Demsetz, con George Stigler, su colega en Chicago, en fin. Él sostiene que si bien es cierto, y es importante esto destacarlo,
Los vouchers están mostrando el non sequitur, es decir, del hecho que digamos que los vecinos están compulsivamente obligados a financiar la educación de otros, no se desprende, no se sigue, non sequitur, que haya colegios y universidades estatales. Es decir, la persona con el voucher elige cuál es el colegio o la universidad que más le atrae. Ahora, ¿cuál es el análisis que hace Armen Alchian entre muchos otros? Él dice que es el mismo análisis que se hace si fuera subsidiando la oferta en lugar de la demanda, solo que nos corremos un paso más atrás. Y un paso más atrás que tiene su importancia, porque cuando se hacen análisis de cuál es el costo educativo por estudiante en universidades y en escuelas estatales, generalmente se toman gastos corrientes y no la inmovilización de activos fijos, etc. De manera que hay varias trampas ahí. Pero lo importante, según este y otros autores, es hacer el análisis fiscal de decir que cuando se quiere beneficiar a la gente de menores ingresos, arrancándole compulsivamente ingresos a los que tienen patrimonios más elevados, hay un cambio en la preferencia temporal de quienes reciben el impacto, que son contribuyentes de jure, que hacen que haya un peso relativo mayor en el consumo respecto a la inversión. Es decir, hay una contracción en la inversión, lo cual quiere decir que va a haber menores tasas de capitalización, lo cual a su vez quiere decir que los salarios e ingresos en términos reales van a ser menores de la gente que se quiere proteger. O sea, desde el punto de vista del análisis fiscal me parece muy importante entender que pagan especialmente impuestos aquellos que nunca vieron una planilla fiscal, que son contribuyentes de jure, de facto, quiero decir, perdón. Ahora, también analiza otros economistas, Harold Dempsey en este caso, Douglas North, que en el caso de los vouchers, en algunas experiencias que ponen, se ha visto que hay una presión mayor para aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque los que reciben los titulares de determinados colegios y universidades saben que resulta mucho más fácil, expeditivo y rápido conseguir candidatos a través de vouchers que conseguir que estén pagando las matrículas y las cuotas. Y por lo tanto, hay una presión para aumentar el gasto público. Y ya que digo público, muchas veces se habla en distintos debates y medios de educación pública. Creo que esto es algo hipócrita, esto es algo falso, eso es algo que esconde la realidad, porque la educación privada es también para el público. Lo que es educación estatal. Hay que usar esa palabra desagradable, pero es eso. Lo que pasa es que es tan desagradable que es lo mismo que hablar de teatro estatal o periodismo estatal. Por eso no se usa esa expresión. Ahora, de todas formas, lo que acabo de decir, muchos pueden no compartirlo, pero me sucede lo mismo que antes hablábamos de ese capítulo 7 y 9 de Agustín, del tema laboral y monetario, respectivamente, que después de 50 años veo con gran satisfacción que hay muchos que avanzan en esa área. Espero que no tardemos otros 50 años para darnos cuenta de este tema educativo que acabo de señalar. Porque el punto que hace Agustín, ahora dejando de lado el concepto de vouchers, es que al aumentar o al mejorar la tecnología, se liberan, subrayo muy especialmente, lo pongo en negritas grandes a esto, se liberan recursos humanos y materiales para dedicarse a otras cosas. Y si la gente dice, bueno, es muy fácil decir eso, pero ¿qué otras cosas? Si viene esa pregunta con énfasis, quiere decir que están suponiendo que no hay otras cosas para satisfacer, por lo tanto estamos viviendo en jauja y ¿qué más queremos? Pero no es así la cosa. Las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos. Igual que con el hombre de la barra de hielo, cuando apareció la heladera, igual que el fogonero, cuando apareció la máquina diésel, se liberan para hacer otras cosas. Ahora, el empresario está interesado en sacar partida de esas oportunidades y por lo tanto capacitar a esas personas que se han liberado a raíz de la tecnología.
pero va a ser muy costoso para esa persona capacitarse en la medida en que tenga sistemas educativos inflexibles, rígidos, donde queremos todavía que en los medios que estamos hablando es útil y es importante hablar de ministerios de educación o de ministerios de cultura. Las dos cosas son insultos a la inteligencia. No hay desde el vértice del poder tener la precisa en las estructuras curriculares. La educación es esencialmente un proceso abierto, ventanas y puertas abiertas y de competencia. Cierro con dos comentarios finales. Uno, quiero subrayar que Agustín es un tuitero profesional. Acaba de señalar en su cuenta de Twitter que cumplió 9 años. Yo hace 3 meses que estoy como turco en la neblina en el Twitter, pero Agustín va a cumplir 1 década. Y lo he visto participar en los debates y en los temas más increíbles. Hasta lo vi participar como intermediario para la venta de un piano. Ahora, por último, en el epílogo, Agustín se refiere a un punto muy, me parece, conmovedor, y es el sueño de Agustín. Y lo abre con un acápite de Martin Luther King, I Have a Dream. Y en realidad, el sueño de Agustín, lo conmovedor de Agustín, lo noble de Agustín, subrayo nuevamente, es que esos sueños son, en línea argumental, compatibles con los sueños de Alberdi y a contracorriente de las ideas económicas y sociales del Padre Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Me has hecho ponerme colorado varias veces. Y gracias a Lars, André y a la Fundación Naumann, que siempre nos ayuda y nos colabora también con este espacio y muchas otras cosas. Yo no les voy a contar tanto del libro, pero sí el contexto de por qué escribí esto, y Alberto tiene mucho que ver con ello. Alberto hace rato que quiere mandarme a la universidad y tengo que hacer el doctorado, cosa que en algún momento capaz que llego, porque obviamente yo me considero más un hombre de acción que un intelectual. Por más que Hayek dice que los intelectuales son de alguna manera los que damos las batallas de las ideas. Entonces, en ese sentido, algo de eso tengo. Pero claramente no me he pasado los años que se han pasado otros estudiando los temas con una profundidad adecuada, ¿no? Profunda. Pero sí creo, entonces, ¿cómo veo mi función en esto? Que es un poco lo que quería compartir con ustedes. Ya que hoy juega Argentina con Brasil, imaginemos un campeonato de fútbol. Entonces, ¿cuál es la función que tiene Libertad y Progreso y yo dentro de Libertad y Progreso con todo este tema? Y yo imagino que en un campeonato de fútbol tienes que tener un equipo competitivo. Y el arquero tiene que ser fundamental. Y el arquero, nosotros tenemos en el liberalismo arqueros extraordinarios. Yo lo pondría ahí a Adam Smith, lo pondría a Hayek, pondría a los grandes intelectuales que tenemos, ¿no? En la defensa pondría a los académicos, los que tienen realmente esos bastiones que tienen que estar atrás impenetrables. Donde allí sí creo que está Alberto, tenemos aquí a Martín Krause, en Argentina tenemos realmente académicos de un nivel extraordinario, que también funcionan muy bien. Ahora, de la mitad de la cancha para arriba, ahí tenemos un problema más complicado, ¿no? Y ahí es donde empieza la función para mí de los think tanks. El think tank puede ser un 5 o un 10 a la antigua, no un 10 a la Messi que mete un montón de goles, sino el armador del equipo. Entonces, ¿cuál es la función del think tank? De alguna manera es tomar lo que hacen los académicos, lo que hacen nuestros arqueros, los grandes pensadores, y ayudar en la divulgación. En la divulgación hay muchas maneras, el libro es una de las maneras. Hay libros profundos, intelectuales, hay libros que son más bien de divulgación. Yo considero el mío, en este último caso, es un libro de divulgación, tratar de ver qué es lo que está pasando. Y después, en algún momento, capaz que si tenemos algo de suerte, podemos pasar la pelota
a alguien que está en la delantera, que debieran ser los políticos liberales que son los que tienen que meter los goles. De forma tal, no es que no necesitamos, por supuesto que los necesitamos políticos, necesitamos que lleguen en algún momento a ser muchos diputados liberales y ojalá algún día un presidente liberal. Ahora, para eso se requiere el equipo completo y ahí puede salir a la cancha. Nuestro equipo liberal en Argentina, yo diría, estamos muy bien atrás, estamos complicados en el medio campo, pero estamos empezando a trabajar para tener think tanks más relevantes. Y recién empezamos a construir algo en la delantera con altibajos. Y bueno, acá tenemos a Luis Rosales que está haciendo un trabajo importante allí. Pero claramente nos falta mucho para desarrollarlo. Y ahora voy un segundo a hablar del libro, pero más que nada de la concepción, de dónde surgió este libro. Más allá de Alberto que me dice hace rato que tengo que escribir y estudiar y irme a la academia, meterme más profundamente en ese tema, hubieron varias personas que me vienen ayudando en este tema. Por supuesto mi familia, gracias a María que me apoya, a mis hijos y demás, que sin eso es imposible, porque la cantidad de fines de semana que uno pierde o que uno utiliza para escribir un libro es enorme. Y más en una tarea que permanentemente dentro de un think tank tenés muchas intervenciones, muchas interrupciones de llamados de ir a la televisión, a la radio, que es parte de la tarea que hacemos también para divulgar las ideas, con lo cual nos queda poco tiempo para concentrarnos. Dicho todo esto, lo que a mí me voló la cabeza fue un libro de Ray Kurzweil en el 2005. Y a partir de ahí empecé a dar muchas charlas con respecto a la singularidad. ¿Qué es esto que se avecina? ¿Es esto que se viene? ¿Qué es la aceleración de la tecnología? La aceleración de la tecnología es tan impresionante, estos últimos 200 años fueron impresionantes, pero cuando uno observa lo que se viene en los próximos 20 años, tal vez en 20 o 25 años los cambios que vamos a observar van a ser más grandes que los de los últimos 200 años acumulados. De forma tal que lo que se viene es abrumador. Y ahí es donde viene mi pasión por los cambios en la educación. Y cuando uno observa lo que se viene, tiene que pensar que los chicos que ingresen hoy al jardín de infantes van a salir al mercado laboral dentro de 20, 25 años. Y en ese momento las computadoras van a ser 500.000 veces más rápidas que las que son hoy día. Entonces imagínense lo que eso significa. O sea, la capacidad que tenés, las redes neuronales, la posibilidad de la inteligencia artificial, la cantidad de trabajos que van a ser desplazados para liberar, como bien dice Alberto, los recursos y hacer otras cosas. Pero en esas otras cosas que va a haber sin duda una enorme demanda laboral. De hecho, una de las cosas más interesantes es que los países más avanzados tecnológicamente no tienen desempleo. En realidad son los que tienen menor desempleo. Los problemas los van a tener los que pretendan, como en Argentina, mantener el trabajo improductivo. Entonces, si vos querés mantener el trabajo improductivo, querés mantener a las personas que están cobrándote el peaje, cuando el peaje se puede cobrar automáticamente sin ni siquiera disminuir la velocidad, entonces vas a tener un país más improductivo que no va a poder competir. Al no poder competir con el resto, vas a empezar a perder PIB per cápita, salarios y trabajo. Con lo cual los que tienen problemas son los países que ponen restricciones a las libertades laborales. Es exactamente al revés de lo que piensa mucha gente, que se puede obtener mejores empleos o preservar el empleo con sindicatos y leyes que protegen el trabajo improductivo. Tenemos miles de casos. Por ejemplo, una cosa que me gusta mostrar siempre, nos siguen llevando a nuestras casas las facturas de teléfono, de gas y demás impresas. Eso significa cortar árboles, hacer papel, poner las fábricas, transportarlos, después imprimirlos, después tener un ejército de gente que los distribuye, los clasifica, los ensobra, les pone un sobre de celofán, ¿no? Una cantidad de cuestiones para volver a transportarlos una vez que ya están ensobrados en camionetas, la producción de camionetas, los neumáticos. Imagínense la cantidad de gente que tiene que trabajar para hacer algo que hoy te lo hace un algoritmo que te lo manda por mail con un costo cero. El costo marginal de enviar un mail es cero. Con lo cual, imagínense que todo ese trabajo, la productividad es cero. De forma tal que la necesidad del debate de ideas importa. Es muy relevante, me parece a mí, empezar a debatir, no empezar, porque hace rato, como dice Alberto, hace 50 años que él está trabajando en estos temas, y hay mucha gente que está trabajando hace incluso más tiempo, pero en Argentina de hoy es indispensable dar esta batalla. Con lo cual yo los invito a ayudarnos a hacer esta batalla también, porque nos pueden ayudar de muchas maneras. Por supuesto, a Libertad y Progreso, pero también
distribuyendo los que hacemos, los videos que hacemos. Parte de lo que hacemos son estos videos. Ahora estamos lanzando una nueva campaña de videos para Instagram, de 1 minuto. Y ese tipo de cosas nos permite llegar a mucha gente, que yo creo que finalmente es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de aportar al debate. Mi libro no es otra cosa más que un aporte al debate de ideas, con un montón de seguramente inconvenientes y dudas, ideas, como yo concuerdo con Alberto, no tengo la precisa, sino que simplemente propongo al debate este conjunto de temas. Para el tema de educación, y por ahí es interesante cerrar con esto para después hacer unos pequeños debates con ustedes, con las preguntas que nos van a enviar. El tema de educación, yo en el fondo filosóficamente lo comparto con Alberto. Yo me considero un libertario a la Borges, ¿no? Borges decía, llegará un momento en que los gobiernos quedarán en desuso y entonces los políticos se podrán dedicar a hacer las cosas que saben hacer. Algunos serán payasos, otros serán contadores de historias, ¿no? Y demás. Pero mientras tanto, tenemos en el aquí y ahora un Estado que ha penetrado a nivel de la educación estatal, como bien dice Alberto, de una manera espantosa, pero tremendamente espantosa. Hasta hace muy poco tiempo yo daba charlas en todo el país y preguntaba, por ejemplo, ¿quién conoce a Karl Marx? Por supuesto, todo el mundo levanta la mano, incluso a los maestros, ¿no? Y luego le preguntaba, ¿quién refutó a Karl Marx? Silencio abrumador. Bueno, les digo algo interesante. Eso ya no ocurre en muchos lugares de Argentina. Yo sigo haciendo la pregunta. Y ahora hay muchos chicos, jóvenes, algunos de 13, 14, 15 años, que me dicen Karl Menger, von Bauer, von Mises. Con lo cual, algo de lo que estamos haciendo empieza a tener llegada. Es lo que a mí más me emociona, les digo sinceramente. Ir a una provincia, que vengan 200 chicos, presenté en Córdoba el libro, y que se saquen una selfie y demás, pero eso no es lo que me emociona. Lo que me emociona es que me dicen que están leyendo Alberdi. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es emocionante. Hace 15 años yo daba charlas de Alberdi en Tucumán, en la Universidad de Derecho, y los chicos no lo conocían. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Algo está pasando. Yo creo que hay un nuevo resurgir de las ideas de la libertad. Entonces, en el tema de la educación, los vouchers para mí son un instrumento para hacer un cambio rápido. Si nosotros logramos dar esa batalla instrumental de que el Estado mantenga el financiamiento, al menos por ahora, si me permite Alberto, pero que la educación empiece a ser competitiva. Porque hoy necesitamos que la educación cambie muy rápido y no hay ninguna manera de que pueda cambiar rápido si lo hace un ministro de Educación, perdón. No hay ninguna manera. No hay ninguna manera de que lo hagan los burócratas. No existe esa posibilidad. Hoy sabemos por las neurociencias que los seres humanos somos muy diferentes. Tenemos distintas formas de pensar, distintas inteligencias. Está la inteligencia matemática, la inteligencia verbal, pero también la inteligencia cinética, la capacidad de moverte o bailar, que es muy importante. Una persona que puede bailar bien desarrolla de una manera impresionante su cerebro y luego puede aprender lo que quiera, matemáticas, ciencias, a una velocidad fenomenal, porque el desarrollo de la danza clásica, si lo haces a nivel sublime, es extraordinariamente iluminador para todo el cerebro, que finalmente lo que hay que hacer es desarrollar los cerebros, pero de distintas maneras. No hay una forma de que el Estado pueda decir cuál es ese modelo, no existe esa posibilidad, no va a funcionar. Con lo cual, los vouchers es un instrumento que permitiría diversificar la oferta educativa y ponerse a competir. Imagínense por un momento ahora lo que es la universidad pública. Nosotros tenemos un montón de universidades públicas, entre comillas, gratuitas, es decir, pagadas por los contribuyentes, que tienen que competir contra las universidades privadas, que son pagas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una competencia desleal. Entonces, obviamente, no solo cayó la educación pública en las universidades, sino que afectó también a las universidades privadas. Si esto se cambia y logramos poner el sistema de vouchers para todos los niveles, empezando por el jardín de infantes, lo hablaba con Esteban Bullrich, cuando él dijo hay que construir 3.000 jardines de infantes nuevos, y digo, ¿para qué? Que los haga el Estado. Pero de ninguna manera. Primero porque no te alcanzan, necesitaríamos muchos más. Segundo porque los chicos ya están en algún lugar. Por ejemplo, en las empresas tienen guarderías. Entonces, permitiles que utilicen las guarderías para hacer jardín de infantes.
ayudarlos en todo caso permitiendo que la legislación no les ponga en problemas si pretenden decir que eso es un jardín de infantes. Con lo cual hay que aliviar al sector privado y permitir que se hagan esas cosas. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer cuando hablo de estos esquemas de los vouchers. Dicho esto, yo tengo una gran confianza de que tenemos un futuro muy interesante en Argentina. De este fin de semana que se haya aprobado el tratado con Europa, que nuevamente Alberto nos enseñó que un tratado de libre comercio, si tiene más de una carilla, no es de libre comercio. Pero también hay que verlo como un mecanismo o un proceso para ir liberando no solo el comercio, sino las ideas. Yo lo veo al tratado de Europa con el Mercosur como un mecanismo que nos puede potenciar la posibilidad de generar un avance en todas las reformas estructurales. Porque si queremos comerciar con Europa, o con Estados Unidos, o con los países centrales, Argentina va a tener que hacer todo un proceso de reformas estructurales extraordinario. Vamos a tener que hacer finalmente la reforma laboral, vamos a tener que tener una moneda sana para deprimir la inflación a cero o cerca de cero y que caigan las tasas de interés, por lo tanto, posiblemente tenemos que tener una libertad de monedas. Vamos a tener que tener una desregulación impresionante, porque no podemos mantener estas 69.000 regulaciones que están bloqueando la capacidad de trabajo de nuestros jóvenes que quieren crear nuevas empresas. Y desde ya vamos a tener que eliminar por lo menos 153 de los 163 impuestos que tenemos. Creo yo que la idea de tener que ir a comerciar con un plazo definido con Europa y después con otros países va a permitir que avancemos en estos temas. Así es que muchas gracias por venir acá y espero sus preguntas. Gracias. Muchas gracias. Por suerte tenemos varias preguntas. Lo que hice no voy a leer todas porque no alcanzaría el tiempo. Tenemos, bueno, igual casi unos 20 minutos. Hay uno que se va al partido ahí. Se habla mucho de la batalla cultural y de cómo los liberales pueden cambiar de alguna manera la forma en que el resto de la sociedad ve al intervencionismo estatal como algo bueno. Es una pregunta para los dos bastante abierta, pero hay varias preguntas en ese sentido. A ver, no sé si pesqué bien la pregunta, pero si estamos hablando de la batalla cultural con el estatismo en Argentina es tremendo. Es una mentalidad, es una religión. Es como creer que el Estado es el que te va a resolver los problemas. Y definitivamente el Estado lo que puede hacer es complicarte la cosa, pero de ninguna manera solucionarte los problemas. El Estado es como a la altura del que estamos hoy en el mundo. Tal vez lo necesitamos por ahora, pero claramente cuando se empieza a hacer un Estado elefantiásico que se atrofia, pasa a ser un estorbo muy importante. Es como lo dice siempre Alberto, el Leviatán. Y ese crecimiento en Leviatán ha sido fenomenal, porque si algo han fallado las democracias liberales es en contener el incremento del Estado, que va avanzando no solo en la economía, sino que va avanzando en todos los terrenos. El Estado se va apropiando, por ejemplo, de tu jubilación. Por supuesto, funcionan pésimo en todo el mundo, están todos los sistemas de reparto quebrados. Eso lo inventó Bismarck, que en algún momento dijo, acá, el tipo era muy interesante, muy inteligente, dijo, él tenía 60 años, ¿no? Y el promedio de vida de la gente en Alemania en esa época serían 45 años. Entonces dijo, bueno, les doy la jubilación a los 60, y mientras tanto les saco plata durante toda su vida. Entonces, claro, tenés una pirámide poblacional amplia. La gente que llegaba a morirse o que llegaba a sobrevivir arriba de los 47 era muy pequeño. Todos aportaban, hagamos un sistema de reparto y yo te brindo, como si fuera un éxito, una jubilación, como si fuera un regalo. En realidad te estoy sacando durante toda la vida un montón de dinero, que por supuesto sobraba para la jubilación en esa época, y ¿qué hicieron? Se lo gastaron. En privilegios que daba o en subsidios que daba el Estado, previamente lo que los había robado,
en distintos temas. Ahí nace el Estado benefactor. Y Bismarck era un hombre de derechas. O sea que esto no pasa por ser de derechas o de izquierdas. Es el aumento del Estado, es sacarle la plata a la gente y después empezar a distribuir diciendo que le estás dando beneficios. ¿Qué pasó? La pirámide poblacional cambió. Ahora hay mucha gente que llega a los 60 años. La plata ya se la robaron y pues se lo gastaron las generaciones anteriores. Y llegan los jubilados y no hay forma de pagarles. Por eso están todos los sistemas de reparto en el mundo entero, incluyendo Europa, están quebrados. Con lo cual, esa batalla cultural hay que darla, y creo que hay que darla a la manera de Alberto, desde los principios fundamentales. Y lo que nosotros hacemos es tratar de divulgar este tema. Y sí nos toca a veces ir a algún canal de televisión y que te pongan 5 o 6 personas enfrente y, bueno, debatir con ellos. Bueno, yo paso porque no tengo nada que agregar a la explicación de Agustín, solo que quisiera hacer un pequeño correlato con el eclipse de hoy. Y yo creo que tengo la esperanza, espero que no sea wishful thinking esto, que el libro de Agustín signifique un eclipse al estatismo. Qué grande, gracias. Bueno, y en ese sentido, muchas personas preguntan sobre el futuro de un partido liberal en Argentina, hablan y preguntan sobre una candidatura tuya, especialmente con una persona que ya hoy se está candidateando para presidente. Creo que es una pregunta, de nuevo, bastante abierta sobre el futuro del Partido Liberal y tu posible candidatura eventualmente. Miren, a mí en algún momento me ofrecieron de ser candidato en estas elecciones. Yo tengo un principio que manejo hace mucho tiempo, hace 16, no más, ahora ya 18 años estábamos en Recrear con Manuel Solanet y con algunos de los que están aquí. Y siempre dije, yo no acepto que me elijan de arriba para abajo, porque mi batalla es que Argentina cambie y empecemos a elegir de abajo hacia arriba. Por lo tanto, no acepté esa candidatura, pero no critico a los que están haciendo política, porque creo que hay que hacer política, hay que meterse en un partido y hay que tratar de construirlo. Creo que en el liberalismo claramente, o si quieren la centroderecha, o llámenlo como quieran, a mí las etiquetas no es lo que más me importa. En su momento lo llamamos recrear. Si quieren, lo que hay que hacer es recrear. ¿Por qué? Porque en Recrear teníamos algo que fue interesante. En un momento teníamos en 600 municipios, Manuel, ¿verdad? Una junta promotora en cada uno de los municipios. En muy poquito tiempo, en un año, se alcanzaron 16,5% de los votos. Estábamos en prácticamente todos los distritos, ¿verdad? O faltaba uno, me parece. O faltaban... teníamos 17 en su momento, ¿no? Teníamos 17 distritos, pero eso se hizo en un año. Con lo cual, el desafío ahora, más allá de estas elecciones, que hay que ver qué es lo que ocurre, es muy difícil que gane un presidente liberal, sí creo que puede haber un primer paso de estar en la discusión. Después vamos a tener la opción, obviamente, si la opción termina siendo volver hacia lo que fue el kirchnerismo o continuar en Cambiemos, y bueno, creo que los que estamos acá, la mayor parte, vamos a terminar votando a Cambiemos. Lo cual no significa que por ahí en las PASO puedes dar una señal para que empiece a haber un partido liberal en Argentina. El siguiente paso que creo que hay que dar, y que para mí es lo más importante, es que el desafío es el año que viene tener un partido que realmente sea democrático, que sea abierto. Pudo haber sido Cambiemos, pero lamentablemente Cambiemos jamás quisieron hacer internas, nunca quisieron, con lo cual de alguna manera nos sacaron la posibilidad de participar adentro del partido. Si vos no aceptás el principio de ser elegido de abajo hacia arriba en lugar de arriba para abajo, no puedes estar en Cambiemos. Con lo cual hay que hacer un partido. Y ese partido es probable que si se hace bien, yo tengo la ilusión, cuando estoy hablando con algunos empresarios, se los anticipo, de que utilicemos esto como una herramienta para cambiar la política mundial. Porque esto se ha utilizado por ahora para cambiar el marketing de la política, pero no se ha utilizado para cambiar la forma de participación política. Y yo quiero utilizar esto para cambiar la forma de participación política de la manera que Uber cambió la forma de transportarse en vez del taxi, o Amazon la forma de comprar, ¿no? Y demás. Yo creo que esto nos puede permitir cambiar la forma de hacer política. Y eso es algo que creo que algunos de los que estamos acá podemos empezar a trabajar en eso inmediatamente después de que terminen las elecciones. Yo quiero ilustrar
esa respuesta con una anécdota que no sé si el amigo Luis Rosales la conoce, pero en la fiesta, en la City, la fiesta de liberales, José Luis me dijo: Alberto, me gustaría conocer tu opinión de mi proyecto para presentarme como candidato a presidente. Y yo le dije: mira, José Luis, a mí me parece que estamos todavía muy atrasados en el debate de ideas como para apuntar a un partido político que tenga una base de sustentación suficientemente amplia. Y le dije: tu idea de ser candidato a presidente me hace pensar en cómo hubiera sido el mundo si Einstein, en lugar de dedicarse a la física, hubiera sido intendente de Chivilcoy. Me dijo José Luis: te agradezco mucho el correlato, me halaga, pero creo que hay un segmento de gente que se puede uno dirigir y aprovechar, y yo celebro que José Luis y el amigo Luis Rosales estén difundiendo estas ideas, pero me parece que estamos muy atrasados todavía en el debate de ideas y hay gente que quiere saltear etapas y no se puede saltear etapas. Primero hay que entender la idea antes de pensar en ejecutarla. Una pregunta muy concreta, atada a la anterior, es: ¿cuál sería la primera medida como ministro de Economía? Yo creo que la primera medida es abdicar. Porque el ministro de Economía es precisamente para controlar la economía. Sí, es un muy buen punto. Yo lo primero que diría, yo a mí me pasaría lo mismo, yo creo que no aceptaría. A menos que entramos un grupo de gente para hacer una transformación muy grande. Y ahí no es una medida. Ahí es hacer todo un paquete. O sea, es hacer el conjunto de reformas estructurales, ser parte de un equipo que pretenda cambiar a Argentina. Si quieren, en ese sentido, para mí, una reforma monetaria de ese equipo que algún día quiera hacer la transformación de la Argentina es clave. Porque una reforma monetaria, como fue en su momento la convertibilidad, o como puede ser la dolarización, o puede ser el dólar argentino que propusimos con Nicolás Kachanowski, con canasta de monedas, hasta incluso te diría lo que están pensando, o que se largó como idea, no creo que ni siquiera esté demasiado pensada, la moneda del Mercosur, o alguna cosa por el estilo. Pero una reforma monetaria bien hecha implicaría eliminar la inflación muy rápido. En un año pues pasamos en su momento de 3.000% de inflación a 0 en un año y medio con la convertibilidad. O sea que eso es claramente exitoso. ¿Por qué? Porque desploma las tasas de interés y es totalmente expansivo. Argentina tiene una demanda monetaria muy pequeña y si una reforma de este tipo duplicaría la demanda en muy poco tiempo, tal vez en 18 meses. O sea que eso sería enormemente expansivo. Y es lo que te permitiría hacer el otro conjunto de reformas que algunas son más difíciles y complejas, como la reforma laboral, como la reforma del Estado, que implica traspasar gente del sector público al sector privado, y no es lo mismo hacerlo si la economía está creciendo al 7% anual que hacerlo cuando la economía está en recesión. De forma tal que la reforma monetaria te hace salir rápido de la recesión. Si encima de eso hacer la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma del Estado y eliminar 153 impuestos, yo creo que no va a caer la recaudación, se va a liberar las fuerzas del mercado y podemos crecer muy rápido. En el contexto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿tendrían algo que decir en cuanto a cómo afecta la integración regional? Bueno, yo especialmente en Argentina. En ese sentido, creo que si bien es cierto, es auspicioso este acuerdo como cualquier otro, aunque en el fondo deberían de ser liberaciones unilaterales si realmente hemos comprendido el tema, y la gente dice, bueno, no sea tan exagerado, este es un primer paso. Venimos en un primer paso desde 1776, cuando Adam Smith explicó este tema, pero me parece que es muy importante, sin perjuicio de que son 32 parlamentos los que tienen que aprobar este acuerdo y hay una serie de trifulcas ahora en Francia respecto de los agricultores y todo esto con Macron. Pero supongamos que esto funcione bien, yo creo que hay que replantear y volver
al Tratado de Asunción, porque lo que hay ahora del Mercosur es un mamarracho absoluto, no es una integración regional, por una parte. Y por otra parte, como se ha señalado en distintas oportunidades, para ser competitivo hay que revisar esto de incrementar el gasto público consolidado, de haber aumentado impuestos, haber aumentado la deuda, haber aumentado el déficit total en una forma astronómica, tener una inflación mensual que equivale al anual en un país civilizado. Entonces esas cosas hay que cambiarlas si realmente queremos sacar jugo a este nuevo acuerdo. Sí, yo coincido plenamente. Agregaría tal vez algo que decía Juan Bautista Alberdi, que Juan Bautista Alberdi decía, hizo una gran constitución, esta gran constitución que puso la de 1853 va a permitir que la Argentina crezca, pero él conocía a los argentinos. Él decía, nuestros hábitos y las costumbres van a hacer que vamos a destruir esta constitución. Y proponía como solución los tratados internacionales con las grandes potencias, para atarnos las manos, para cumplir nuestras propias leyes. En ese sentido, yo creo que los tratados internacionales tienen algo favorable, que, por ejemplo, si hubiéramos hecho un tratado internacional con la convertibilidad, y hubiera sido un tratado monetario con los Estados Unidos de América, tal vez Duhalde no hubiese hecho el desastre que hizo de la especificación asimétrica y el robo fenomenal a los pobres para favorecer a algunos, pocos, ¿no? Entonces, confiscó enormemente los depósitos de mucha gente que ya tenía dólares depositados y les devolvió 1,40. Yo conozco casos de personas muy humildes que habían trabajado una cantidad de años, habían estado ahorrando y tenían $20.000 ahorrados y este sabandija les robó $12.000. ¿Entendés? O sea, el problema si hubiera habido un tratado internacional que nos atara las manos, tal vez no lo hubiera hecho. O si hubiéramos dolarizado y poner competencia de monedas. El caso de Ecuador, 15 años de gobiernos populistas, no pudieron eliminar la dolarización. Eso es clave. Para mí la moneda es un tema clave. El comercio libre es un tema clave. Alberto tiene un libro magnífico con Carlota Yakish que habla del libre comercio y la división de poderes. Son los dos temas claves para un país. Con lo cual, este tratado para mí hay que pensarlo como un catalizador, que si se aprueba, y estoy de acuerdo que todavía falta un espacio de tiempo para ver si esto se va a lograr aprobar, pero si se aprueba, son una enorme cantidad de países que dijeron que esto se va a hacer. Y además es lentísimo, es a 10 años o 15 años, nosotros seríamos mucho más rápidos si pudiéramos tomar las decisiones. Pero una vez que está, te permite decir, vamos para allá. Y entonces estamos obligados a hacer todas las otras transformaciones. Si no las hacemos, no podés competir. Que de todas maneras hay que hacerlo igual. Pero una vez que lo tenés al tratado, puede servir para sentarse con los sindicalistas, con los empresarios y demás, y decir, muchachos, esto finalmente va a caminar, tenemos que hacer las reformas. Este es para el doctor Venegas Lynch. Dice, si usted no define al liberalismo como una ideología, ¿cómo lo define? Habló de la no ideología, ¿no? Y después, luego Agustín, ¿adhiere a la opinión del doctor? Es más filosófico. Bueno, ideología no en el sentido inocente del diccionario como conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista como falsa conciencia de clase, sino como algo cerrado, algo terminado, algo que es imposible penetrar. Esto es la antítesis, digamos, del liberalismo. Y por eso, volviendo al tema este de las rencillas, que cada uno mantenga, es importante que mantenga su posición, su idea, su concepción, porque son estos saltos cuánticos en el conocimiento, son consecuencia precisamente cuando a uno le demuestran o lo refutan en determinada teoría o determinado pensamiento. Como decía Popper, estamos en una especie de mar de ignorancia y a través del conocimiento, que es siempre provisorio, sujeto a refutación, eso es la característica central del liberalismo. Por eso a veces se dice, bueno,
el liberal piensa tal cosa. Yo la definición que fabriqué hace bastante tiempo, y tengo también la gran satisfacción que muchos la han reiterado, que es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Y el test fundamental es cuando no coincidimos con el proyecto de vida del otro. Porque la vida se hace invivible si tratamos de imponer nuestras ideas. Es solo respetar. Y no respetar en el sentido de adherir. Podemos rechazar, nos puede resultar repugnante el proyecto de vida del otro. Pero me parece mejor la palabra respeto que tolerancia, porque tolerancia tiene cierto tufillo inquisitorial. Me pongo parado en la loma y perdono los errores de los demás. Todos nos equivocamos, como decía Sabino. De manera que es un proceso que no tiene término. Esa expresión latina, el moto de la Royal Society de Londres, nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. No, yo coincido plenamente y de hecho uso la definición, o trato de usarla, la de Alberto, y la aplicamos. O sea, de hecho, tenemos una enorme cantidad de diferencias de opiniones. Si tomamos el tema monetario, tenemos claro que tenemos un problema enorme en la inflación y con Manuel vamos a estar debatiendo cuál es la mejor manera de hacer esta reforma monetaria. Y lo estamos haciendo con muchos otros. Y yo veo ahora que a medida que pasa el tiempo, a veces se va logrando un cierto consenso. Por ejemplo, hace algunos años atrás la dolarización era impensable. Cualquiera que hablabas te mataban. Y hoy se empieza a armar un consenso, ya hay cada vez más personas que están de acuerdo con dolarizar a Argentina. Posiblemente por el desastre de lo que hacen los economistas en el Banco Central. Entonces, a medida que se van acumulando desastres, uno dice, bueno, hagamos algo que finalmente termine con este problema, liquidamos el Banco Central, adoptamos una moneda que es el dólar simplemente para eliminar el peso y luego ponemos competencia de monedas y mañana vamos a discutir, por ejemplo, en casa, tenemos un círculo, llamamos el Círculo Mises, vamos a discutir el tema de Libra, que es la nueva moneda de Facebook, con Martín Krause y demás. Y bueno, y con Gustavo que está por allí. Es decir, que estamos pensando permanentemente cosas nuevas. O sea, me parece que es muy importante ver que esto no es un conjunto de ideas definido, sino que más bien es casi un espíritu, que está muy bien resumido con la frase de Alberto. Para cerrar, creo que tenemos solamente 3 minutos. 2 preguntas bastante personales. Creo que para los dos. Uno, ¿qué los inspiró a estudiar economía? Y otro, más para Agustín, ¿qué te motivó a dejar la empresa y dedicarte full time a Libertad y Progreso? Bueno, en mi caso, estudiar economía, yo le debo todo a mi padre, en el sentido de que viendo los colegas que se han recibido conmigo, hice 2 doctorados y nunca escuché nada más o menos razonable sobre la tradición de pensamiento liberal. Si no hubiera sido por la paciencia y la perseverancia de mi padre, probablemente, no sé, sería trotskista o sería con alguna línea socialista, de manera que a él le debo todo y ese es... Y después en la facultad, en la carrera de grado, en la UCA, me acuerdo, a pesar de que discutimos mucho con Moyano Lerena, que fue profesor mío de Dinero y Crédito, él me definió porque estaba dudando si administración de empresas, después hice un doctorado vinculado a administración de empresas, pero digamos en ese momento, entre Alejandro Estrada y Carlos Moyano Lerena me convencieron, y además la forma en que prácticamente lo destrozó al señor administrador, como le decía peyorativamente Moyano Lerena a la otra persona que no quiero mencionar quién era, pero ahí me convenció porque eran los primeros 3 años, era un tronco común y después era la especialización. Bueno, en mi caso, yo creo que tiene mucho que ver con mi padre, ¿no? Mi papá es abogado, mi abuelo era abogado, mi hermano mayor era abogado, todos brillantes, medallas de oro, etcétera. Y entonces, claro, era muy difícil competir contra todos ellos, ¿viste? Entonces, mi tímida rebeldía juvenil, digo, bueno, voy a ser economista. Pero la verdad, creo que lo que sí teníamos en mi casa desde muy chicos, a mí me hizo que no podía participar porque era muy chico, me interesaban los debates. En mi casa se discutía en la mesa los problemas de Argentina, profundamente. Y eso me conmovía. Y la economía fue eso. Pero podías haber sido bombero, por ejemplo. Sí, pero sí, fue un poco estudiar por qué nos pasaban estas cosas, ¿no? Ahora digo esto y después entré en la facultad
por supuesto tenés otros intereses, el rugby, una cantidad de cosas. Bueno, me puse de novio y demás. La colimba que tuve. Y la verdad es que mucho no me dejó de interesar. Hasta que tuve un maestro, un profesor extraordinario, keynesiano él, pero bueno, un pecado puede tener cualquiera. Y José María Fanelli, una persona que ama la economía, un gran economista, un apasionado por la economía. Me hizo leer como loco cantidad de papers que estaban saliendo cada mes. O sea, estábamos en la frontera del conocimiento. Esto fue en tercer año. Me apasioné tanto, yo venía muy lento en mi carrera, que en el último año y medio metí la mitad de la carrera y la terminé. Con lo cual, esos maestros, esos profesores que te contagian esa pasión, creo que son muy útiles. Y ojalá yo pueda hacer un poquitito de eso para el resto, ¿no? Creo que eso es un poco la función, es despertar en los demás estas ganas de estudiar y ver qué cosas nos pasan, pero claramente, y me pregunté con la segunda parte de la pregunta, ¿por qué dejé la carrera? Es por esto, porque a mí me fue muy bien en mi carrera de economista, gané mucha plata, pero en un momento dije, a mí un cero más en la cuenta, es decir, multiplicar por 10 la cantidad de dinero que tengo, no me cambia. La verdad es que ya no me cambiaba. Entonces, ¿qué sentido tenía continuar comprando y vendiendo bonos y acciones? Cuando en realidad al país le estaba yendo muy mal. Esto fue el 2001. Y estábamos en ese momento, yo ya decidí empezar a hacer mi primer ONG. 5 años más tarde me di cuenta que haciéndolo part-time no lograbas avanzar. Y entonces empecé a pensar en vender la empresa. Y ya ahora llevo 12 años que vendí la empresa y estoy muy feliz en lo que estoy haciendo. Me costó al principio una adaptación en mi casa, ¿no? María se había casado con un financista y ahora estaba un hombre que se dedicaba a las ONGs. Pero bueno, esas adaptaciones hay que hacerlas. Y la verdad es que estoy muy contento. Estoy encantado con lo que estoy haciendo y ojalá pueda hacerlo muchos años más. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber venido. ¿Ese es el libro? Este es para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos por un vino de honor en el foyer.